Vamos a tener entonces la clase número 3. No voy a correr la presentación, la voy a hacer así en modo diseño, porque luego aquí me enredo con el trabajo del Zoom y se me hace más fácil así. Bueno, entonces tenemos la unidad número 3 que la vamos a dividir en dos videos o en dos clases. Hoy solamente vamos a tener la primera parte. Recordemos, estamos en el tema o en la clase de hermenéutica bíblica del proyecto Timoteo de la Asociación Noroeste. La unidad número 3, vamos a hablar hoy acerca de los géneros literarios en la Biblia. Los géneros literarios que encontramos en la Biblia. Y prácticamente parte de esto ya lo vimos en la materia de bibliología, porque recordemos, la Biblia tiene estructuras literarias y nosotros regularmente el Antiguo Testamento literariamente lo dividimos en libros históricos, el Pentateuco, libros proféticos y libros poéticos o de sabiduría. Y el Nuevo Testamento pues también tiene una constitución literaria que viene siendo el de los Evangelios, que son libros históricos, el libro de los Hechos, que es un libro histórico también, y tenemos el género epistolar, que está dividido entre cartas paulinas y entre cartas generales, y el género apocalíptico, que es el libro de Apocalipsis. Entonces ya tenemos un poquito o noción de esta temática que vamos a ver el día de hoy, pero la vamos a enfocar desde el aspecto hermenéutico. En bibliología lo vimos desde el punto de vista literario general y ahora lo vamos a ver cómo estos géneros influyen para que hagamos una correcta interpretación del texto que analicemos en turno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a alcanzar? ¿Cómo vamos a identificar? ¿Cómo vamos a clasificar los textos que aparecen en la Biblia y qué reglas de interpretación vamos a utilizar? El objetivo de la unidad, capacitar al alumno a que aprenda a identificar y clasificar las diversas formas literarias que están presentes en la Biblia y por lo tanto aplicar las reglas hermenéuticas específicas para cada género. Si se trata de un texto narrativo, hay ciertas reglas. Si se trata de un texto legal, hay ciertas reglas. Si se trata de poesía o de sabiduría, hay reglas. Si el género es epistolar, hay reglas específicas. Si se trata de profecía, hay reglas específicas. Y yo aquí aumenté en el apunte, en relación a las parábolas, que también lo incluyo, aunque no es tanto un género literario, sino una forma literaria o una figura literaria, pero tiene mucha importancia en el contexto bíblico. Les voy a presentar esta imagen, la vamos a observar con detenimiento porque resume todo lo que vamos a ver hoy o la parte que vamos a ver hoy, porque solamente nos vamos a quedar hasta el género epistolar si nos da tiempo. Vamos a reservar el género profético y apocalíptico y las parábolas. Entonces, tenemos aquí la imagen, si ustedes se dan cuenta, esto resume lo que es la unidad 3. Definiciones, vamos a ver ciertas definiciones y vamos a ver cada uno de los géneros que encontramos en el texto bíblico. Ahorita voy a regresar o voy a estar regresando consecutivamente o regularmente a esta imagen. Comencemos entonces dando a conocer qué cosa es un género literario. Un género literario es una categoría de composición que se caracteriza por tener un estilo, una forma y un propósito específico. Eh, Tenemos géneros diferentes y por lo tanto el propósito de cada uno de esos géneros es diferente, su forma de redacción es diferente, sus estructuras son diferentes, su estilo es diferente uno de otro. Y entonces la obligación o la función de nosotros como intérprete es descubrir el género al cual pertenece el pasaje que queremos interpretar para poder aplicar las reglas hermenéuticas adecuadas. Un ejemplo, un texto narrativo no se interpreta de la misma manera que un texto profético
y viceversa. O un texto legal no se interpreta igual que un texto narrativo. Para cada uno hay ciertas disposiciones, ciertas reglas específicas para poder interpretarla correctamente. ¿Y cuál es el peligro entonces? De que no identifiquemos correctamente en qué género está el texto en turno que estamos analizando y apliquemos reglas diferentes. Por ejemplo, nosotros tenemos de manera general que la levadura representa el pecado, pero dependiendo del contexto en el cual se está desarrollando y el género en el cual esté, la levadura tiene cierta connotación o cierto significado. Entonces, no podemos decir que la levadura es un único concepto o un único símbolo o tiene una única interpretación, porque va a depender el contexto en el cual se está hablando. En el género legal, pues es una disposición para no utilizar la levadura. Y cuando hablamos de Jesús, cuando habla de la levadura de los escribas y los fariseos, está hablando de su hipocresía. Entonces, dependiendo en qué género o en qué porción de la escritura estemos leyendo, tendrá una connotación diferente. ¿Qué géneros literarios de manera general encontramos en la Biblia? Encontramos lo que es la narrativa bíblica, que es la mayor parte, recordando que el 60% de la Biblia es prosa y por lo regular es prosa narrativa. Tenemos el género legal, que es el correspondiente a las leyes y lo podemos encontrar en su mayor parte en el Pentateuco. Tenemos el género literario basado en la poesía y la sabiduría, que los encontramos en los libros poéticos, en los libros de sabiduría, como Proverbios, como Eclesiastés, y tienen su forma, su objetivo y su narrativa o su estructura literaria muy particular. Tenemos también el género literario profético, recordando que existe la profecía clásica y la profecía apocalíptica. Cada una tiene sus propias reglas de interpretación. A veces nos equivocamos queriendo interpretar la profecía clásica como si fuera profecía apocalíptica o viceversa. Tenemos el género literario epistolar, que también tiene sus características específicas y sus reglas especiales de interpretación. Incluí las parábolas. ¿Por qué incluí las parábolas? Porque también es muy importante. Normalmente las parábolas las encontramos en los evangelios, pero las parábolas siempre nos van a determinar una enseñanza específica y única y nos van a especificar un principio básico del reino de los cielos, un principio básico de nuestra iglesia, recordando, los principios básicos del reino de los cielos fueron repetidos en el Sermón del Monte y son repetidos a través de cada una de las parábolas que dio Jesús. ¿Qué son los textos de narrativa histórica? El género literario de narrativa histórica es el más común en la Biblia y lo podemos encontrar en los libros históricos regularmente. Eh, lo encontramos en el libro de Génesis, en el libro de Éxodo, en Josué, en Jueces, en Ruth, en los libros de Samuel, en los libros de los Reyes, en los libros de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther y Jonás en el Antiguo Testamento. Y el género literario narrativo también lo encontramos en los Evangelios y lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento. Es decir, la mayoría de la Biblia está escrito en un género narrativo, histórico. ¿Y cuál es el propósito de la narrativa histórica? Relatar eventos reales para revelar el carácter de Dios y su trato con la humanidad. Debo de puntualizar que los evangelios son un género literario único, no es específicamente una biografía de Jesús, sino que es el relato de
el ministerio de Jesús prácticamente o lo que fue la vida de Jesús en la tierra junto con su ministerio. Y bueno, nos vamos a adentrar más adelante en relación a los evangelios. Quizá vamos a dedicarle una clase especial de cómo se interpreta correctamente los evangelios. Más adelante, quizá no en esta clase, pero sí en la siguiente. ¿Qué características tienen los textos narrativos? Los textos narrativos regularmente tienen una trama, es decir, un objetivo y lo debemos de identificar. Contiene una introducción o contienen un nudo y contienen una conclusión. Y eso es lo que lleva el hilo conductual de todo el relato. Eh, Encontramos personajes y tenemos que identificar los personajes, el por qué están ahí, su relación en el plan de Dios, por qué el autor, está haciendo esta narrativa. Encontramos diálogos a los cuales debemos de poner especial atención, no buscando curiosidades, pero sí encontrar ciertas cuestiones que nos harán entender mejor el relato en ese momento. Y también recordemos que se desarrolla en un escenario geográfico temporal, por lo tanto, es nuestra obligación comprender el contexto histórico, comprender los usos y costumbres, comprender el contexto cultural de ese tiempo para poder entender esa narrativa. La regla de interpretación de oro o básica para los textos narrativos, debemos entender que suelen ser descriptivos, es decir, cuentan lo que pasó en ese lugar, lo que pasó con esos personajes, lo que pasó en ese momento de la historia. Y no siempre, y esto debemos de tenerlo claro, no siempre tiene cuestiones prescriptivas, es decir, no todo lo que los personajes hacen es un mandato para nosotros. Entonces, no debemos de tomar lo narrativo como un texto legal o un texto prescriptivo, algo que tengamos que hacer o algo que tengamos que imitar. Hay quienes se escudan en, en su vicio del alcoholismo, diciendo que aún Noé, que la Biblia dice que es el justo Noé, también se emborrachó. Entonces, los textos narrativos no nos presentan cuestiones prescriptivas o cosas que tengamos que imitar siempre, no siempre, o sea, sí hay cosas que podemos tomar para nuestra vida personal como un ejemplo, pero tratándose de las cosas negativas, no nos vamos a justificar en esos relatos. El peligro que podemos tener cuando no interpretamos correctamente un texto narrativo es, por ejemplo, como ya lo dije, tomar el pecado de un patriarca o su actuación como una norma de conducta aprobada por Dios. La poligamia de Jacob no está aprobada. Las mentiras de Abraham para escudarse diciendo que su esposa era su hermana no están justificadas. Entonces, no podemos decir que todo lo que viene en los textos narrativos son ejemplos positivos para nosotros en el sentido de practicarlos, sino también o quizá en el sentido de evitarlos y analizarlos a la luz de algún texto legal o algún texto prescriptivo. ¿Cuáles son las directrices para una interpretación correcta de un texto narrativo? En primer lugar, es la observación meticulosa. Debemos leer con atención y sobre todo tenemos que encontrar el inicio y el fin, recordando que la Biblia ha sido seccionada por capítulos y versículos, pero esa división no fue inspirada. Por ejemplo, cuando hablamos de la creación, un texto completo o el texto completo debería ir desde Génesis 1:1 hasta Génesis 2:3. Por lo regular, se corta la narrativa pensando que porque ya está el capítulo 2 ya no está hablando de la creación, pero en el principio del capítulo 2 versículos 1 al 3 sigue hablando de la creación.
Ya después cambia su narrativa para dar específicamente algunos rasgos característicos de lo que fue la creación del hombre y del jardín del Edén. Entonces eso ya lo hace un texto narrativo diferente a lo que fue el texto narrativo de la creación. Se hace más específico en la creación del hombre a partir del 2:4 de Génesis. Está relacionado con el relato anterior, pero ahí comienza otra línea de pensamiento, otra línea narrativa. Entonces tenemos que ser muy observadores. Ahora, no es parte de la clase, pero lo vamos a ver en alguna clase posterior, que entender el propósito general del libro, el objetivo general del libro, es muy importante para poder comprender e interpretar correctamente cualquier parte o sección de ese libro. Por ejemplo, si decimos que el libro de Levítico es un manual de santidad, entonces sabemos que ese libro regula cómo es nuestro acercamiento para con Dios, que es un Dios santo, y hay prescripciones de santidad. Entonces, sabemos el objetivo del libro de Levítico. Regula el acercamiento de Dios al servicio del santuario y regula entonces nuestro acercamiento con Dios desde el punto de vista espiritual. Si Dios es santo, requiere que los que se acerquen a Él, los que a Él se alleguen, también sean santos. Entonces, el comprender el objetivo general del libro es mucho, muy importante. El comprender el contexto general del libro es mucho, muy importante, pero eso lo vamos a ver de una manera más puntual en alguna clase posterior y también entender que el pensamiento del desarrollo del texto muchas veces está constituido por estructuras y por eso debemos de hacer una observación muy meticulosa para poder observar estructuras. Últimamente se ha eh, descubierto, o más bien los teólogos han descubierto, que la mayoría de los escritores bíblicos escribieron bajo una estructura, no lo hicieron nada más de decir a ver qué sale. Para mí es claro que fueron guiados por el Espíritu Santo para que se hiciera esa estructura. Y cuando nosotros entendemos esa estructura, vamos a entender mejor todo el libro. Les decía en una clase anterior que el libro de los Hechos de los Apóstoles está hecho, es un texto narrativo que gira en torno a Hechos 1:8, es decir, el centro del cual gira la narrativa que viene en el libro de los Hechos es Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y eso es lo que pretende relatar Lucas a través del libro de los Hechos. Cómo la iglesia primitiva, cómo los discípulos, cómo los primeros cristianos fueron testigos en las diferentes partes donde Jesús les explicó. Cuando veamos más de la cuestión estructural, entenderemos mejor el libro de Daniel, entenderemos mejor el libro de Apocalipsis, entenderemos mejor los libros proféticos clásicos, sabiendo y reconociendo que todo tiene una estructura. Y por eso tenemos que ser muy observadores. Debemos de ser observadores, por ejemplo, para ver ciertos detalles, no para curiosear, pero por ejemplo, cuando se da la narrativa de la muerte de Absalón, debemos haber encontrado que con anterioridad el escritor bíblico hacía énfasis en su vanidad y en su cabellera, que realmente era una cabellera muy hermosa, pero que a final de cuentas fue la causa de su muerte. Entonces, no puso el escritor bíblico no puso la cuestión o no fue enfático en la cuestión de la cabellera, no nada más porque sí, sino porque tuvo un resultado catastrófico. Tenemos que poner atención también a los rasgos literarios de la narrativa. En este caso, debemos enfocarnos en la trama. eh, Debemos enfocarnos en la trama que nos va a determinar la secuencia de eventos y la trama nos va a responder o responderá a las preguntas de
a las preguntas de qué es lo que sucede y cómo sucede. Es la que lleva el hilo que mantiene la unidad de todo el relato. También debemos poner atención a lo que es el marco de ese relato. Y el marco de ese relato, permítanme tantito, estoy checando mi apunte. El marco de este relato debe de responder a preguntas de el cuándo y el cómo, el lugar y el tiempo, para poder entender esa narrativa. Un ejemplo es algo muy interesante y algunos autores lo toman hasta con ironía, ¿no? Si hablamos del libro de Ruth, debemos entender la trama. Prácticamente el libro de Ruth es un todo literario desde principio a fin. No es que esté básicamente en episodios. Claro, lo podemos bosquejar en la introducción, en donde empieza la narrativa. Lo podemos bosquejar en el tiempo en que esta familia, la familia de Noemí, estuvo en Moab. Lo podemos bosquejar en el tiempo en que Ruth se conoció con vos y todo el suceso, todo el relato. Podemos hacer secciones, pero prácticamente en la narración es un todo de principio a fin y contiene cosas interesantes. Es interesante notar que cuando vemos el marco, pues estamos en el contexto del libro de los jueces y entonces tenemos que entender parte del libro de los jueces para poder comprender el libro de Ruth. Ahora, es irónico decir que había un hambre y que esta familia estaba en Belén, porque literalmente la palabra Belén significa la casa del pan, y es irónico que en la casa del pan hubiese hambre. Por algo se le puso a Belén como la casa del pan. Seguramente era muy fértil en relación al cereal o a los cereales que se utilizaban para hacer el pan o para el alimento. Quizá era un granero o era el granero de Judá, como se dice actualmente de algunas naciones, pero era irónico que en la casa del pan hubiese hambre. Entonces, esos detalles del marco histórico nos hacen ver que esto cobre vida. Los personajes, tenemos que también poner énfasis o entender el por qué aparecen esos personajes. Sabemos muy bien, por ejemplo, siguiendo lo del libro de Ruth, el por qué el libro de Ruth está insertado ahí e incluso en, en el contexto de los jueces, porque es previo a la monarquía y lo que trata de llegar el autor de los jueces, que es el mismo Samuel, es dar a conocer cómo se llegó a David, que era el rey más glorioso, hablando terrenalmente, del reino de Israel. Entonces, el objetivo del libro de Ruth es llegar a la genealogía y ver desde el punto de vista teológico, cómo Dios sigue adelante con el plan de salvación y con el conflicto entre el bien y el mal, porque era básico que se conservara la línea, genealógica del Mesías. Y también debemos poner atención a lo que dice el autor, el punto de vista del autor. Por ejemplo, en el libro de los Reyes es muy recurrente el punto de vista del autor al calificar a cada uno de los reyes. Y nosotros, a final de cuentas, podemos hacer una tabla general del libro de los reyes de Israel, del libro de los reyes de Judá y el calificativo que les da cada uno de los autores, siendo este su punto de vista, ¿verdad? ¿Qué otra cosa debemos de poner atención cuando querramos interpretar la narrativa histórica? Las repeticiones. Muchas veces hay repeticiones. En el libro de los Reyes, cuando se califica a algún reinado, dice y anduvo en los caminos de Jeroboam, o en la idolatría de Jeroboam, o en el tropiezo de Jeroboam. Entonces, eso nos da pie a que tengamos una extensión de interpretación y entendamos por qué el autor nos trata de llevar a Jeroboam. Y básicamente podemos decir que el fracaso del reino del norte fue la apostasía de Jeroboam. Entonces, y eso es muy recurrente a lo largo del libro de los Reyes. Encontrar palabras clave en los textos narrativos. Por ejemplo, en el relato
de Génesis 22, cuando habla del el sacrificio de Isaac, hay una palabra clave que es heme aquí. O sea, es como es un modismo, una manera cultural de ese tiempo, la expresión heme aquí, que da a entender una disposición a una escucha clara o una escucha atenta, o un diálogo en forma entre dos personas, es decir, un diálogo en el cual se está poniendo atención o están poniendo atención ambas partes. Y algunos patrones de acción. Por ejemplo, se habla del caso de cuando se subleva Absalón. Dice que Absalón tomó 50 carros para oponerse a su padre. Y bueno, lo mismo podemos ver en el caso de Adonías. Y si Adonías imitó lo que hizo Absalón, entonces el resultado iba a ser el mismo. Si también tomó carros a la manera como lo tomó Absalón para poder derrotar o derrocar a su padre, el mismo resultado iba a tener Adonías. Entonces, eso es lo que nosotros debemos observar cuando llevamos una narrativa. Posteriormente, cuando ya les mande su material, les voy a mandar una ficha técnica en la cual esa ficha les va a ayudar para poder ir llevando esa secuencia, y cuando ustedes se propongan estudiar un texto narrativo, puedan contestar esa ficha técnica para poder comprender mejor el texto narrativo en su contexto. También tenemos que poner atención en la perspectiva teológica. Los relatos narrativos no son solo biografías humanas, sino que son registros de la actuación de Dios en la historia. El hecho de que se relate que hubo hambre en Canaán, o hubo hambre en la zona donde estaba Abraham y tuvo que ir a Egipto, no se trata única y exclusivamente del hecho de que se tuvo hambre o que quería saciar un hambre. Abraham, sí, o sea, iba a saciar el hambre, pero había un trasfondo que era la perspectiva divina. Estaba en juego o estaba en juego el plan de redención, estaba en juego el desarrollo del conflicto entre el bien y el mal. Esa hambre, no puedo decir que era una hambre sobrenatural, porque no, hambrunas donde quiera ha habido, pero prácticamente era un medio que el enemigo estaba utilizando para poder estropear el plan de Dios. Y al hacerlo bajar a Egipto, se corría el riesgo del llamado de Abraham para ser el padre de las naciones o para bendecir a las familias de la tierra, porque pues no tuvo un comportamiento ético en Egipto. Incluso pues estaba el temor de que él muriera a manos de los egipcios cuando vieran a su esposa hermosa. Entonces podemos ver muchas cuestiones desde el punto de vista teológico también en las narrativas. No son simples biografías, sino que reflejan la perspectiva de Dios en relación al conflicto entre el bien y el mal y el plan de salvación. Una quinta directriz es ya cuando nos metemos a un plano teológico para poder sacar la enseñanza teológica o algún postulado teológico. Y tenemos que analizar el relato narrativo o la narrativa histórica que estamos estudiando y sacarle un mensaje desde el punto de vista superior, que está relacionado con el plan de redención o con alguna parte del conflicto entre el bien y el mal. Cómo se relaciona ese texto narrativo con esos dos grandes temas. Un nivel intermedio, cómo se relaciona ese texto con la historia de Israel en relación a su llamado, en relación a su apostasía, en relación a su restauración, en relación a su vida diaria como nación. Y un nivel inferior en donde se tenga que hablar directamente de lo que está pasando con los personajes literales de esa historia. En el punto número 6, como directriz, la naturaleza ejemplar
o ilustrativa de esa narrativa histórica. Las narrativas, raramente enseñan doctrina, pero muchas veces la tienen implícita y por eso también debemos de ser observadores en el texto para ver qué es lo que implica en nuestra vida doctrinal. Por ejemplo, el relato del maná. El relato del maná, tiene una trama, tiene personajes, tiene, un desarrollo, es una narrativa histórica, algo que sucedió literalmente, pero también tiene enseñanzas doctrinales y está relacionadas con el tema del sábado. Entonces, son las cosas que debemos de observar cuando estamos analizando o estamos estudiando un texto narrativo en la Biblia. Eh, Otro ejemplo, que podemos ver en este apartado de la naturaleza ejemplar o ilustrativa, es la manera en cómo, se dio, por ejemplo, el periodo idolátrico en el tiempo de Elías. Si bien ahí no dice, no habla nada en contra de la idolatría, pero el relato narrativo nos deja ver que Dios estaba trayendo esta cuestión por causa de la idolatría. Entonces, ahí hay una cuestión doctrinal. La idolatría, la manera en cómo Israel la practicaba y, las consecuencias de esa idolatría. Y bueno, tenemos la evaluación ética de los personajes. ¿Qué enseñanza podemos sacar del accionar de los personajes? Teniendo en cuenta que su accionar no siempre es prescriptivo, sino que es descriptivo. Cuando digo prescriptivo, quiere decir que lo que ellos hacen puede ser un ejemplo positivo para nuestra vida o puede ser un ejemplo negativo de su vida y es una invitación a que nosotros no lo imitemos en ese aspecto. Entonces, no todo lo que viene en las narrativas históricas son dignas de imitar y lo que es digno de imitar debe de tener un fundamento doctrinal o debe de tener una relación hermenéutica con alguna parte legal o alguna parte del Pentateuco o alguna parte donde Dios haya hecho una prescripción. Sí. Entonces, no todo lo narrativo tiene cosas doctrinales, pero sí tiene cosas para nuestra edificación espiritual. Sea para que no sigamos el ejemplo de los personajes, o sea para que lo sigamos. El género legal, pasamos al segundo género, que es el legal, y es el relativo a las leyes. Y aquí es donde muchas veces cerramos en la interpretación del género legal. Este género se encuentra principalmente en el Pentateuco y generalmente son mandatos directos de Dios para regular la vida de su pueblo y en este caso para regular la vida o, la vida en comunidad de nosotros como iglesia. Debemos recordar que hay diferentes tipos de leyes. Hay otras clasificaciones dependiendo del tecnicismo, pero yo lo resumí en estas tres. Las leyes morales, haciendo ver que las leyes morales son eternas, como los 10 mandamientos, y de las cuales también se derivan estatutos, se derivan decretos, se derivan ordenanzas. Tenemos leyes ceremoniales, que por lo regular son leyes tipológicas, las leyes del santuario, que apuntaban hacia Cristo y las cuales podríamos decir tenían un momento en el cual ya no estarían vigentes. Y debemos de hacer diferencia en esto. Nosotros por lo regular para salir del paso, cuando enseñamos la diferencia entre los 10 mandamientos y las leyes ceremoniales o la ley de Dios que es eterna, con los mandamientos que eran tipológicos o que iban a caducar cuando Cristo viniera, nos vamos a la general y decimos, es que la ley de Moisés fue clavada en la cruz. Y esa es una interpretación hermenéutica errónea, porque la ley de Moisés no fue clavada en la cruz. Lo que fue clavado en la cruz, de acuerdo a Colosenses 2, 14 al 16,
son las leyes ceremoniales, las tipologías que señalaban a Cristo. Entonces, si nosotros generalizamos, cometemos un grave error, porque aún en la ley de Moisés, en el Pentateuco, vienen leyes que tienen una vigencia en la actualidad porque sus principios siguen vigentes. Entonces, nosotros como intérpretes debemos de determinar qué leyes o qué prescripciones siguen vigentes, por qué siguen vigentes y cómo se aplicarían o cómo se aplicaría el principio implícito o el principio específico de esa ley en nuestro tiempo. Y de ahí se deriva entonces la regla de interpretación. Se debe de distinguir entre la letra de la ley, es decir, cómo se aplicaba ese mandamiento en el tiempo que fue dado, y cómo se aplicaría el principio que sigue vivo en esa ley. Vuelvo a repetir, tratándose de cuestiones tipológicas, se cumplen en Cristo. Tratándose de cuestiones ceremoniales, se cumplen en Cristo. Por eso, por ejemplo, las prescripciones de lo que se tenía que hacer, las ordenanzas que se tenían que hacer a lo largo de la Pascua, a lo largo del Pentecostés, a lo largo de las trompetas, de las cabañas, etcétera, etcétera, eran prescripciones ceremoniales que se cumplieron en Jesús y por lo tanto nosotros ya no las practicamos, pero hay ciertas cuestiones, ciertas leyes ceremoniales que siguen vigentes. Perdón, ciertas leyes del Pentateuco que siguen vigentes. Y tenemos que discernir cuál es el principio para determinar cómo se aplica para nuestro tiempo. Y entonces, debemos tener esa precaución cuando nosotros interpretamos algún texto legal. Les doy de manera verbal otros ejemplos. Eh, Permítanme, es que aquí en mi apunte tengo problemas con mi celular. Les voy a dar otros ejemplos de cómo hay leyes que se aplicaban en el tiempo de Israel y debemos de tener cuidado cómo lo aplicamos o cómo se debe de aplicar en nuestro tiempo para no caer una en el legalismo y otra caer en, en el escudo de la gracia y decir, no, es que eso ya no se tiene que hacer porque estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley, que es un concepto o un estribillo muy dado por parte de los este, que están en contra de la ley, ¿verdad? Eh, por ejemplo, recordando las leyes civiles y sanitarias, las normas para la convivencia social, la justicia y la salud de la nación, que tenían o que siguen teniendo una vigencia. Hay un mandato específico que era para Israel, pero que en la actualidad para nosotros, el principio sigue vigente. Eh, un ejemplo, ustedes recuerdan la ordenanza de Deuteronomio 22:8, en donde dice que cuando se construyera en la azotea se tenía que poner una barda o un barandal para preservar o para preservar la vida de alguien que estuviera en lo alto, ¿verdad? O estuviera en ese lugar. El principio que sigue vigente es el valor de la vida humana y las precauciones que debemos de tomar para la seguridad del prójimo. Y son leyes que se siguen manejando en ciertas circunstancias. O sea, ahí era un ejemplo específico, pero el espíritu de esa ley sigue vigente en el sentido de que debemos de proteger la vida humana. Otro ejemplo, eh, las leyes laborales. Deuteronomio 24:15 dice específicamente, en su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, porque es pobre y con él sustenta su vida. En el tiempo de Israel, la mayoría era jornalero o muchos eran jornaleros y la ley prescribía que se le tenía que pagar el jornal de manera diaria. Ese era el arreglo cultural o social del tiempo, de que el día trabajado, día pagado, y se le tenía que pagar su sustento diario, y no se le tenía que retrasar, ni se le tenía que negar ese pago.
En la actualidad, ese principio sigue vigente. O sea, estamos interpretando esa ley, pero para nuestro tiempo, esa ley sigue vigente en relación a lo que significa la justicia social y la empatía por el que es vulnerable. No retener legítimamente lo que le pertenece a quien depende de ese salario. ¿Y cuál sería la aplicación práctica? Pagar los salarios a tiempo. Si eres patrón, tienes que procurar pagar a tiempo el salario de tus empleados y conforme al ciclo que tú acordaste con él. Si es semanal, tiene que ser semanal. Si es diario, tiene que ser diario. Si es quincenal, tiene que ser quincenal y no retrasarle el pago. El principio sigue vigente. Eh, entonces, aún otras prestaciones de ley tampoco se les tienen que negar. Entonces, eh, ese tipo de leyes estaban vigentes para aquel tiempo y el principio que lo rige, si no es la letra tal cual, pero sí es el principio o el espíritu de esa ley lo que sigue vigente. Otro ejemplo. En Deuteronomio 23, versos 12 al 13 dice, tendrás un lugar fuera del campamento a donde salir, también tendrás una estaca y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella y luego te volverás y cubrirás tu excremento. Esa ley tenía una aplicación temporal para el tiempo en que fue dada y la intención era, este, eh, como era una nación que estaba en el campamento, en el desierto, tenía que observar esta ley porque eran leyes básicas de higiene y evitar alguna, epidemia que trajera problemas o estragos sobre el pueblo. El principio de esta ley sigue vigente, la higiene personal. Y también la cuestión colectiva, o la aplicación de reglas que evitarán que se propaguen enfermedades. O sea, la ley sigue vigente. Entonces, esto nos deja ver que Dios se preocupa por la salud física de cada uno de sus hijos. ¿Cómo lo aplicaríamos hoy? ¿Cómo aplicaríamos ese principio en la actualidad? Con el manejo adecuado de desechos tóxicos, el lavado de las manos, el respeto a las normas de salud pública para evitar contagios, el lavado de las manos cuando estamos incluso en comunidad. Vamos a comer, nos vamos a sentar a la mesa, nos tenemos que lavar las manos. El principio de esa ley sigue vigente. Entonces, ¿cuál es entonces la regla de oro para la interpretación de leyes de tipo legal? Debemos distinguirlas. ¿Cuáles son morales? ¿Cuáles son ceremoniales? ¿Cuáles son civiles o de salud? ¿Cuáles siguen vigentes? ¿Sí? Y sobre todo, no irnos por la fácil y decir eso fue para el pueblo de Israel, sino ver cuál era el principio implícito en esa ley y ver cómo se aplica en la actualidad de manera personal y en comunidad. Entonces, esa es una manera correcta de interpretar los escritos que sean de corte legal. Los principios, muchos de ellos, siguen vigentes. Y a veces nos vamos por la fácil y decir, eso fue para allá. Y también debemos de tener cuidado porque hay cuestiones que eran enfáticas que mientras el santuario terrenal estuviera en pie. Y a veces queremos aplicar las leyes sacerdotales a nuestra liturgia o a nuestra manera de desarrollar nuestra vida en comunidad. Y hay que tener mucho cuidado y no ser acomodaticios. A veces sí lo aplicamos, a veces no lo aplicamos. Es cierto, uno de los principios básicos que tiene la cuestión del santuario y las reglas del santuario eran las leyes de santidad que siguen vigentes, las leyes de reverencia que siguen vigentes, pero debemos de ver de qué manera se pueden aplicar a nuestro tiempo y no caer a un extremismo o a un legalismo y no caer tampoco a una tibieza o a un estado de ignorar el principio que estaba implícito. Pero muchas veces cuestiones que estaban prescritas únicamente para el santuario, la queremos aplicar hoy, siendo que no estamos en un contexto de santuario, sino que estamos en un contexto
de congregación o en un contexto de sinagoga, y entonces debemos ver si hay un principio implícito en alguna ley, cómo se aplicaría en nuestra vida en comunidad en relación a la adoración pública. Pero a veces queremos aplicar leyes específicas que eran para los sacerdotes, para nosotros que somos simples laicos, recordando que el sacerdocio recae directamente sobre Jesús. Las, los textos de poesía y de sabiduría. Aquí yo creo que más adelante vamos a enfocarnos un poquito más. Hoy lo vamos a hablar de manera general, recordando que estos son los textos que encontramos regularmente en el libro de los Salmos, en el libro de Job, Proverbios, Cantares, e incluso hay otros libros que combinan profecía, narrativa y combinan poesía también. El libro de Isaías, prácticamente a partir del capítulo 40 hasta el 66, es poético. Encontramos poesía muy regular o muy recurrente en el libro de Isaías, capítulo 5, el Cántico de la Viña, es, es poesía. Entonces, muchas veces erramos porque queremos interpretar la poesía como si fuera un texto narrativo. Y por eso, a veces no comprendemos cómo lo debemos de interpretar. Si bien el libro de Isaías es en su mayoría profecía clásica, pero contiene porciones de poesía y por lo tanto, para poder interpretarla, tenemos que hacer uso también de las reglas de interpretación de lo que es la poesía o el lenguaje poético. Recordando, les decía hace rato, el libro de los Salmos es un libro que expresa el sentir en su mayoría del autor de ese cántico. Expresa su experiencia o relata su experiencia en base a un cántico, una experiencia pasada, su sentir, su tristeza, su melancolía, su anhelo por estar en cierto lugar, etcétera, etcétera, o el contexto de lo que está viviendo, y así lo expresa. Entonces, su lenguaje es muy emocional, su lenguaje es incluso hasta poético, es artístico. Y querer interpretar los salmos como querer interpretar al Génesis es un error hermenéutico. Les decía, para poder interpretar correctamente un salmo, tenemos que empaparnos de su contexto histórico. Cuándo se escribió, quién lo escribió, por qué lo escribió, qué momento emocional estaba pasando en ese momento, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante hacer este tipo de análisis. Los sobrescritos que vienen ahí nos dan un pormenor y pues tenemos libros de personas o de autores que nos dan a entender cuál era el contexto en el cual fueron escritos los diferentes salmos. El libro de Job también es un libro poético. Este, solamente su introducción y su final viene en prosa narrativa, pero la gran mayoría del libro de Job está este, en poesía y básicamente podríamos decir que es una obra de actos, ¿verdad? Son discursos en los cuales Job contesta los argumentos de sus amigos uno por uno y después también tiene su diálogo con Dios, y entonces el libro se debe de interpretar no como si fuera un texto narrativo, sino como lo que es un texto poético. Ahora, yo en lo particular manejo la visión o el concepto de que el libro de Job es realmente una narrativa del conflicto entre el bien y el mal en la persona de Job. Él estaba pasando algo sin que él lo supiera, pero a final de cuentas era una acusación que Satanás estaba haciendo en el Concilio Universal, y eso es lo que desarrolla la trama o lo que trae la trama. Viene el problema sobre Job y ya después viene la visita de sus amigos, pero debemos entender que la trama está enfocada más a vindicar el carácter de Dios y a vindicar también la inocencia de Job. Y eso es lo que trata de comprobar el libro. El libro de Proverbios
es un género que si bien es poético, pero es también diferente, porque realmente está constituido por unidades cortas de pensamiento. Por lo regular, son unidades tan pequeñas que ni el contexto literario anterior te van a dar respuestas, ni el contexto literario posterior, te van a dar respuestas, sino que son unidades básicas de pensamiento que técnicamente se le llaman aforismos, y los aforismos, no tienes que hacer un gran análisis hermenéutico, simplemente entender la relación causa-efecto que está implícito en ese proverbio. Hay algunos que son más compuestos, como el capítulo 8 donde habla de la sabiduría, el capítulo 9 donde habla de la mujer adúltera, o el capítulo 3 donde habla de la ley y de lo que significa el guardar la ley, que es un poquito más compuesto, pero la gran mayoría son aforismos que utilizan el paralelismo, sobre todo el paralelismo sinónimo y el paralelismo contrastado, o sí, el paralelismo de contraste. Eso lo vimos en bibliología. Y tenemos el libro de Cantares, que lo hemos alegorizado, pero pues creo que es una mala manera de interpretar el libro de Cantares. Nos vamos por la fácil, tratamos de hacer una alegoría entre la iglesia y Cristo, cuando en realidad es un relato poético e incluso que raya a lo erótico, pero es una realidad de lo que es la vivencia en pareja y cuando uno está, pues enamorado y cuando uno tiene una relación de pareja. Entonces se obtiene mucha sabiduría cuando se hace un análisis contextual y un análisis, perdón, sí, contextual y un análisis correcto del libro de los Cantares. Y que bueno, si a veces admite la alegoría porque estamos muy habituados a alegorizar el libro de Cantares, pero pues realmente el libro de Cantares es uno de los más mal interpretados en nuestro medio. ¿Cuál es la característica principal de los libros de poesía y de sabiduría? Ya lo vimos en bibliología, es el paralelismo, ¿recuerdan? Paralelismo sinónimo, paralelismo contrastado y el paralelismo, el complementario, por decirlo de alguna manera. No recuerdo el título técnico específico. ¿Y cuál es la regla de oro cuando nosotros interpretemos poesía y libros de sabiduría? La regla de oro es identificar las figuras retóricas o las figuras literarias y evitar interpretar literalmente lo que es el lenguaje poético. Y hablando de figuras retóricas o de figuras literarias, pues lo vamos a ampliar un poquito. ¿Qué cosa es una figura literaria? También es llamada una figura retórica o un tropo, que se define como una forma no convencional de emplear las palabras. Son recursos de lenguaje que buscan dotar a la expresión darle mayor énfasis, darle belleza, darle persuasión o capacidad de sugerencia, alejándose del uso literal o plano de la lengua. ¿Cuál es la función hermenéutica o qué es lo que debemos hacer nosotros como intérpretes? Entender que la figura literaria no es una falsedad, sino que es una herramienta para dar énfasis, para entender no lo que se lee literalmente, sino que está sujeta a interpretación. Es una figura, es un símbolo que tiene que ser interpretado de la manera correcta. Y tenemos entonces que evitar literalismos extremos, porque por ejemplo, cuando Jesús dice, si tu ojo es ocasión de caer, sácatelo. Si no entendemos que esta es una figura literaria, lo vamos a aplicar en un literalismo extremo y hay quienes sí se han sacado el ojo y hay quienes sí se han cortado la mano sin darse cuenta de que realmente esto es una hipérbole. Y ahorita lo vamos a entender. Tenemos figuras literarias de comparación y de énfasis. El símil. El símil es fácil de identificar porque va acompañado de la expresión como.
como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es un símil. Entonces tenemos que entender el accionar de el ciervo cuando está en busca de agua para poder interpretar correctamente esa parte. ¿Sí? Será como árbol plantado junto a las aguas, que su hoja no cae y no se fatigará y siempre estará verde. Entonces, es un símil que está comparando a los hijos de Dios, como un árbol que está en la orilla del agua. Entonces, tenemos que agarrar esa figura, ese comparativo, entender cómo es físicamente un árbol que está a la orilla de las corrientes para poder entender esta parte del salmo. Tenemos otra figura literaria que es la metáfora y lleva una comparación implícita, pero es eh, muy directa y hasta cierto punto pareciera muy literal, pero está sujeta a interpretación. El Señor Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si ustedes comparan esto y le dan un enfoque literal y tratan de ver a Jesús como un pan, o sea, no tiene este, ningún comparativo literal. Entonces, eso se tiene que interpretar de manera, está sujeto a interpretación. ¿Por qué dice Jesús que es el pan vivo? Porque se está comparando con el maná. O sea, aquí tenemos que ir a estudiar el maná para poder entender por qué Jesús dice que Él es el pan que realmente descendió del cielo. Eso es una metáfora. Sí, y déjenme ver en mi apunte general, porque aquí yo lo resumo, si puedo darles algunos ejemplos adicionales para que pueda entenderse más esta cuestión, ¿sí? Eh, Otro ejemplo, bueno, tenemos, no lo anoté aquí en el PowerPoint, pero sí viene en el apunte, es la alegoría. Realmente sí hay alegorías en la Biblia, pero son alegorías en el texto. No son textos para que alegoricemos, sino que son alegorías. ¿Y qué cosa es una alegoría? Es una serie de metáforas, o sea, es un conjunto de metáforas que dan una narración, pero que no se tienen que interpretar de manera literal, sino que está sujeta a interpretación buscando entender el simbolismo. Por ejemplo, San Juan 15, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y vienen ahí una serie de alegorías, perdón, una serie de metáforas que hacen toda una alegoría que se le llama la alegoría de la vid y los pámpanos. Ahora, Jesús literalmente no es una vid. Nosotros literalmente no somos unos pámpanos. Entonces necesitamos encontrar esa relación simbólica para poderle dar una aplicación correcta al texto. ¿Qué significa que Jesús es la vid? ¿Qué significa que nosotros somos los pámpanos? ¿Qué significa el que debemos de estar conectados a la vid para poder llevar fruto? O sea, tenemos que ver que esta es una alegoría, una serie de metáforas que están basadas en el simbolismo de lo que es el cultivo de una vid y cómo se limpia la vid, cómo se hace para que tenga fruto, y todo eso se tiene que estudiar desde el punto de vista literal para poder comprender el simbolismo que está encerrado en San Juan capítulo 15. Tenemos otra forma literaria que es la hipérbole, ya lo vimos. La hipérbole es una exageración intencional. Por ejemplo, lo que Jesús dijo, es más fácil hacer pasar un camello por el ojo de una aguja que, que un rico entre en el reino de los cielos. Eso es una hipérbole, es decir, una exageración. Ha habido algunas intenciones de interpretación. Yo aún no estoy convencido cuál es la interpretación correcta. Si lo vemos aquí desde el punto de vista contemporáneo, hacer pasar el camello por el ojo de una aguja, pues es imposible. Entonces, y entonces nos deja ver la imposibilidad de que un rico entre en el reino de los cielos. No es que Jesús excluya a los ricos, porque José de Arimatea y Nicodemo eran muy ricos. Entonces,
lo que está diciendo o lo que nos está dando a entender que es necesario que el rico se despoje de ciertas cosas para poder entrar en el reino de los cielos. Ahora, hay algo interesante que le han estado queriendo dar una interpretación actual. Se dice que el ojo de aguja era una puerta pequeñita que estaba en las puertas de Jerusalén o al lado de las puertas de Jerusalén por los cuales alguien podía entrar si la puerta principal estaba cerrada y se decía que para que pudiera entrar un camello se tenía que descargar lo que traía y hacer que prácticamente el camello entrara de rodillas. Entonces, mm, es una interpretación un tanto imaginativa. Me reservo si es así o no es así. Yo me quedo con que esto es una hipérbole que nos da a entender que hay ciertas condiciones para que un rico pueda entrar al reino de los cielos. Otro ejemplo de hipérbole la encontramos en el relato del libro creo que es el libro de los jueces. Pensé haberlo anotado, recuerdo. Ustedes recordarán ese episodio o ese relato en donde dice que había guerreros zurdos que eran diestros para manejar la onda, y que eran capaces de darle con la piedra al cabello de algún enemigo, ¿no? Eso es una hipérbole, o sea, es una exageración para decir que eran o que tenían una muy buena puntería estas personas, pero no lo podemos tomar literal que agarraban pum pum y le daban al cabello del enemigo. Otra hipérbole la encontramos en San Juan 21 versículo 25 donde dice, y hubo muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribiera no habría lugar en este mundo donde pudieran ser contenidos todos los libros. Esa es una hipérbole. O sea, porque lo que está diciendo Juan, yo les escribí para que ustedes crean. Lo poco que les escribí es para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, y que es el Hijo de Dios. Y hay muchas cosas que hizo, pero esas cosas no cumplían el objetivo que yo tuve al escribir este evangelio. Y sí, hay muchas cosas y hace una exageración diciendo, son tantas que lo poco que yo les conté es como si fuera una gota en el océano, pero a final de cuentas no es el hecho literal de que no pudieran existir un espacio suficiente para hacer tantos libros. Lo que está queriendo dar a entender Juan es de que hubo muchas cosas que él no está relatando, que como no cumplían el objetivo de su evangelio, por eso también las hizo a un lado. Tenemos otra figura literaria, no la anoté tampoco aquí en el PowerPoint, pero es la sinécdoque. La sinécdoque es una figura literaria para expresar el todo por una parte de, de algo o la parte por el todo. Por ejemplo, en el Salmo 16:9 dice, mi carne reposará segura. La expresión carne significa o representa a toda la persona. Dice el Salmo 65:10, y a ti vendrá toda carne. Es decir, de la palabra carne está representando al ser de una persona, a todo el ser, a toda una persona. Y cuando dice toda carne, está diciendo muchas personas o todos vendrán. Por ejemplo, en Lucas 2:1 está otra sinécdoque que dice, se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. La expresión todo el mundo es una sinécdoque de un todo que está representando solamente al Imperio Romano. Es decir, esto se puede entender. Se promulgó un decreto de parte de Augusto César que todo el Imperio Romano fuese empadronado. Es una manera de interpretarse y a esto se le llama sinécdoque. Es decir, el mundo, el todo está representando solamente el mundo de la Biblia o lo que significa el Imperio Romano. Existe esta otra figura de comparación que es el antropomorfismo,
que es la figura literaria en la cual se le atribuyen miembros humanos a Dios. Este, por ejemplo, tenemos la expresión, los ojos de Jehová están sobre los justos. Es una expresión literaria que indica la omnipresencia de Dios. ¿Sí? Y bueno, tenemos figuras también avanzadas y de estructura, como es el merismo. El merismo es una composición que expresa extremos. Por ejemplo, dice Jesús, yo soy el alfa y omega. El alfa es un extremo, el omega es otro extremo y está sujeto a interpretación y ahí mismo se interpreta porque lo dice también Juan, el principio y el fin. Es decir, cuando dice alfa y omega son los extremos e indica que Jesús es eterno. Existe otro merismo, otro ejemplo de merismo, como cuando en el Salmo 139 dice, tú conoces mi levantarme y mi sentarme, mi levantarme y mi acostarme. Entonces, este merismo indica los extremos y está diciendo, tú conoces mi accionar de todo el día, desde que me levanto hasta que me acuesto, desde que y bueno, y hay otro merismo ahí mismo, en el Salmo 139, creo que es el verso 2, dice, tú estás conmigo, no recuerdo, lo voy a parafrasear, tú estás conmigo en mi entrar y en mi salir, en mi salir y en mi descanso. Entonces, ese se le llama merismo y está sujeto a interpretación y quiere decir, tu presencia va conmigo desde que me levanto hasta que me acuesto, cuando salgo y cuando llego. O sea, en todo momento tu presencia está conmigo. Hay otra figura que es el quiasmo, que lo vamos a ver más adelante, más a detalle, sobre todo cuando veamos cómo se interpreta la profecía apocalíptica, que es una estructura cruzada para enfatizar algo que queda en el centro. Por ejemplo, no voy a hablar de un quiasmo general. Cuando nosotros analizamos el libro de Levítico de forma quiásmica, nos vamos a dar cuenta que tiene una estructura de tal manera que el relato que está en el centro es el relato del día de la expiación. Entonces, el libro de Levítico tiene una estructura quiástica o una estructura quiásmica en donde el centro, y si lo representamos por una pirámide, la punta de la pirámide es el capítulo 16 de Levítico. Y si nosotros analizamos la estructura quiásmica del capítulo 1 al capítulo 7, vienen las leyes del templo que se hacen eco con el capítulo 23 y el capítulo 27. O sea, hay una relación A', en donde el capítulo 1 al 7 habla de las leyes del templo y del capítulo 23 al 25 vuelve a hablar de las leyes del templo. Del capítulo 8 al capítulo 10 están las leyes sacerdotales y también del capítulo 21 al capítulo 22 habla de leyes sacerdotales. Es como si estuviéramos hablando de extremos, ¿sí? Y el siguiente, del capítulo 11 al capítulo 15, son leyes personales como también lo son del capítulo 17 al capítulo 20, leyes personales. Es una especie de sándwich. Se me olvidó poner una figura para que lo entendieran mejor. En el apunte se los voy a agregar. Y el que está solito o en el centro del quiasmo es el día de expiación, dándome a entender que el día de más santidad, el día o la festividad que cumple el centro de la estructura quiásmica del libro de Levítico es el día de la expiación, el día más santo de todos, porque hablamos de que el libro de Levítico es un manual de santidad y entonces en el quiasmo de Levítico, en el centro, es precisamente
el día de la expiación, el libro, el día más santo. Entonces, cuando veamos el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, vamos a ver más estructuras quiásmicas. Incluso vamos a entender que el libro de Amós tiene una estructura quiásmica, el de Levítico tiene una estructura quiásmica, el Pentateuco tiene una estructura quiásmica, teniendo en el centro el libro de Levítico. Vamos a entender que el libro de Daniel tiene una estructura quiásmica, el libro de Apocalipsis tiene una estructura quiásmica, y más que eso, el libro de Daniel tiene una estructura quiásmica, pero cada uno de los relatos o la mayoría de los relatos que vienen en Daniel también tienen estructuras quiásmicas. Entonces, es algo muy recurrente en, en, en la literatura de la Biblia. Y por último, tenemos lo que es el eufemismo, es la sustitución de expresiones duras por expresiones más suaves. Nosotros coloquialmente usamos muchos eufemismos, este, palabras que suenan quizá como altisonantes, las cambiamos por algunas más suaves. Por ejemplo, cuando Jesús o cuando Pablo dice, los que durmieron, o cuando dice Lázaro está durmiendo. Entonces, es una manera eufemística, o es un eufemismo para decir ya murió. O sea, suena muy agresivo decir Lázaro ha muerto. Ya después Jesús tuvo que ser claro porque no le entendieron el eufemismo y dijo, pues Lázaro ha muerto. Y Pablo dice, no os preocupéis o no lloréis por los que duermen, porque el Señor los resucitará. Estoy parafraseando, Tesalonicenses. Entonces, sustituye la palabra morir por dormir y eso se le llama eufemismo. Cuando se habla, por ejemplo, del relato cuando Saúl entra a la cueva, este, a hacer sus necesidades, la Reina Valera no dice entró a hacer sus necesidades, entró a cubrirse sus pies. Eso es un eufemismo. Cuando el rey gordo, Eglón, fue asesinado por Ahod, sus criados dicen, seguramente se está cubriendo los pies. Es una manera o un eufemismo para decir, está en el baño, ¿sí? Entonces, cuando dice, y conoció Adán a su mujer, es una manera de decir más suave, tuvo relaciones con su esposa y concibió un hijo. Entonces, a eso se le llama eufemismos. Y hay que tener mucho cuidado, porque a veces cuando no entendemos esto nos quedamos así decir, ¿y qué será eso de que conoció? ¿O qué será eso de cubrir los pies? Porque son eufemismos, que tratan de ser sustituidos por palabras suaves. Otro eufemismo que utiliza frecuentemente, por ejemplo, el espíritu de profecía, Elena de White, utiliza mucho la expresión vicio solitario, y no me voy a meter en detalles. O sea, esa expresión vicio solitario es un eufemismo. Las topologías, perdón, no es topologías, es tipologías, me equivoqué aquí. Las tipologías. Eh, ¿Qué cosa es una tipología? Por definición, son personas, objetos o eventos reales que funcionan como tipo o figura de algo mayor o algo que iba a venir o es un antitipo. Las tipologías son muy recurrentes, sobre todo se cumplen en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Cordero Pascual era un tipo de Cristo, el santuario terrenal era una tipología del santuario celestial, el sacerdocio de Melquisedec, una tipología del sacerdocio eterno de Cristo, la Pascua, el Pentecostés, las primicias son tipologías de cosas que se cumplieron en el ministerio de Cristo. Ahora, ¿cómo debemos de entender las tipologías? Las tipologías deben de tener una base bíblica para evitar la alegorización. Entonces, estas son las figuras literarias que encontramos cuando tenemos que interpretar textos poéticos para poder entender mejor y qué reglas aplicar. Ahorita no estamos aplicando reglas, estamos tratando de entender las, los relatos, o estamos tratando de entender los géneros literarios para saber identificarlos
y de manera general cómo se tienen que interpretar. Pero ya después, cuando veamos un ejemplo específico, vamos a ir aprendiendo cómo se tienen que interpretar un pequeño fragmento de poesía en cierto salmo, en Isaías, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita vimos algo de manera general. Esto es la clase del día de hoy. Todavía tenía reservado el género epistolar, pero el tiempo me ha ganado, no quiero quitarles más tiempo y si Dios permite, dentro de 8 días continuaremos con la misma unidad, dentro de 15 días, porque dentro de 8 días es el día el domingo en que descansamos. ¿Podemos cortar la grabación?